Los sistemas de almacenamiento correspondiente, y esto permite que compañías que todos conocemos, y aquí sí que cito nombres porque son pues desde Google, Facebook. Yo para bajar a Madrid esta mañana, pues con Google Maps hay otras alternativas, pero he visto cuál es la alternativa más rápida. Estás incorporando datos en tiempo real sobre el tráfico que hay, sobre los atascos que hay en Madrid de las 3 o 4 alternativas. O sea que Google, Facebook... Sigue, porque son todas americanas. ¿Perdón? Que son todas americanas, es interesante que siga. La mayoría, por lo menos, lo son. Sí, porque los líderes, efectivamente, en software, así es. Son, aunque, bueno, nos podemos ir también a alguna compañía europea grande, líder, como SAP. SAP lo está haciendo muy bien también, y bueno, nos podemos ir también a Alibaba, por ejemplo. Alibaba, que son chinos, como sabéis, y lo que hacen es personalizar extraen esos patrones de comportamiento de compra anonimizados y dicen, resulta que te voy a personalizar la compra porque veo las cookies cuando estamos aquí navegando. Acepto las cookies, ¿no? Le estás diciendo lo que esa navegación, ¿no? Yo no necesito una cookie desde que os conozco. Yo quiero continuar con los ejemplos. Comentaba Martín, además ha dicho dos palabras clave, ¿no? Bueno, 3, que en este caso es tiempo real y predicción, ¿no? Yo no sé si recordamos o hemos visto, los que estamos en la mesa, del año 2002, una película de Spielberg que era Minority Report. Eso es. ¿Cuál, perdón? Minority Report. Que era Tom Cruise, el protagonista, donde veíamos que, bueno, pues que 3 personas que visualizaban qué actos delictivos se iban a cometer y la policía podía detener a esos antes de cometer el delito, ¿no? Bueno, pues eso gracias al Big Data ya ocurre, y otro caso real, aparte del equipo de la selección alemana en Londres, ya se han hecho pruebas con la policía en un determinado distrito, el 68, y analizando los datos de Big Data pueden predecir cuándo se va a delinquir, mandar allí las patrullas antes y evitar el delito. Con lo cual, efectivamente, la aplicación del Big Data en ese sentido pues, miedo, es seguridad. Sí, bueno, pero que tiene muchísimas... Claro, lo que estamos comentando, al final los datos están, lo importante es pues analizar y aplicar esos datos, evidentemente. Voy a situar a nuestros oyentes, los que se acaban de incorporar, dirán, ¿estos de qué hablan? Pues estamos hablando de Big Data con expertos. Está con nosotros Isabel Parreño, que acaban de escuchar, que es la representante de la directora de Proceus. También está Juan Junquera, el consejero de Proceus y exsecretario de Estado de Telecomunicaciones. Camel Carabelli, director de cuentas en España de Security Sentinel. Nos acompaña también el doctor en Economía y Físico, Martín García Vaquero, que es CEO del Foro de Innovación y de Big Data Node y director de FinTech de Lógica Proyectos Informáticos. Alberto Sotillos, Ana Ruiz, Maribel Berzosa, Adrián Varela. Ahora sí, estamos situados nuevamente por si alguien ha llegado, porque los oyentes se encienden y dicen, ¿de qué están hablando estas personas? Estamos hablando del Big Data. Pregunta, Alberto, tenías una prevista hace unos segundos. Sí, bueno, yo quería naturalizarlo un poco todo y decir que el Big Data, quiere decir que el cerebro humano es el mayor procesador de Big Data que hemos tenido siempre, que no nos extrañe, que no nos sorprenda como que es algo exterior. O sea, nosotros hacemos esa predicción en función de los datos que tenemos, hacemos una evaluación y actuamos en función de todos los datos que analizamos y tenemos en mente. O sea, que al final lo que nosotros hacemos cada día es el Big Data. La previsión del tráfico la podíamos hacer antes, es decir, yo sé qué rutas más o menos en función de los lunes, los martes, luego siempre hay imprevistos, pero en cierto modo tranquilizar, porque al final eso lo hemos hecho toda la vida y es bueno que lo hagamos. El calendario zaragozano, sin ir más lejos, es Big Data de es lo que nos permite sobrevivir y avanzar. Y en el caso del fútbol, yo creo que la diferencia es entre un buen y un mal entrenador. El buen entrenador de toda la vida era capaz de predecir si había que frenar un poco, avanzar un poco, un cambio a otro, incluso sin Big Data. No digo sin Big Data, sino que tenía su propio Big Data de haber analizado, de haber hecho todas las jugadas, de haber tenido ese feeling. O sea que creo que es bueno relajarlo y decir, bueno, en el fondo lo que es una sistematización. Y la pregunta va por la parte de la privacidad. Es decir, hay muchos que dicen, a ver si es cierta esta frase, que es: nuestra privacidad y nuestra seguridad está absolutamente garantizada, porque precisamente al ser tan grande, al ser Big Data, eso nos protege, porque a nadie le interesa la individualización. Eso es lo que suelen decir. No te preocupes porque no hay mayor garantía del Big Data que la propia evidencia de que son tantos datos que tú eres insignificante. ¿Hasta qué punto eso
¿Quién quiere contestar esto? Yo quería aportar, bueno, aunque Martín seguro aportará la visión de cómo se gestiona el Big Data desde el día a día, sí quería aportar que en cuanto a términos de seguridad, es muy tranquilizador ver que efectivamente tanto Big Data Node como Eurocloud, como la Fundación Big Data, tienen muy en cuenta la gestión de la seguridad en esto. Es decir, también hay una parte de prevención que es, ya que estamos generando datos y comportamientos o demostrando nuestros comportamientos diarios en este funcionamiento, hay una técnica que utilizan los ciberdelincuentes que es lo que se llama la recolección de información. Es decir, antes de realizar un ataque informático, lo que hacen es buscar esa forma, toda la información posible sobre el objetivo que tienen. ¿Qué es lo que pasa? Que es en ese momento, cuando haces una recopilación de información, cuando te das cuenta de la cantidad de datos que puede haber. Desde darle a botón derecho a cualquier documento tuyo y ver las propiedades para ver quién es el autor del archivito de Word o de Excel que te han mandado, hasta ver cuántos correos electrónicos hay, hasta meterte en redes sociales y buscar por el nombre de la empresa. Meterte en LinkedIn es una fuente de datos brutal para saber quién trabaja en la empresa, cuál es su correo electrónico, y a partir de ahí puede haber esa recolección de información que pueda comprometer la seguridad. ¿Qué es lo que hacemos? Buscar las estrategias de seguridad adecuadas, de ciberseguridad adecuadas, para que la información que se facilita sea la adecuada y la proporcional al uso que se le va a dar, y evitar de esa manera fugas de información o posibles puertas de acceso a la misma. 10 y 45. Ahora sí, profesor, ¿qué quería señalar? Bueno, has mencionado la película Minority Report, excelente película. Yo voy a hacer una pequeña recomendación, que he descubierto otra pequeña joyita que se llama CSI Cyber o CSI Cyber. La están poniendo también y bueno, pues ilustra de manera muy concreta, práctica, y en el día a día cómo esto pues se está gestionando. Detrás yo quería hacer una puntualización simplemente de posicionamiento de esta palabra Big Data, concepto amplio, un poco etéreo, que quiere decir muchas cosas y a la vez es tan amplia que no dice casi nada, porque tiene muchas vertientes. Entonces, quería hablar de mencionar rápidamente las famosas 4 Vs del Big Data, ¿no? Que estamos aquí reflejando. Habéis mencionado además algunos ejemplos como LinkedIn, el mismo Google, etcétera. Es decir, es algo que está incorporado a nuestras vidas y que lo hacemos habitualmente. Pero las 4 Vs son volumen, velocidad, variedad de datos, volumen de datos, velocidad de datos, variedad de datos y veracidad de datos. Muchas veces tomamos decisiones en entornos altamente de incertidumbre, sobre todo en la parte de gestión empresarial, ¿no? Bueno, pues esa veracidad, por ahí va el tema. Entonces, quería